Ya, qué bueno. ¿Ves la pantalla? ¿Ves lo que dice? Sí, profe. Ah, qué bueno, ya. Qué bueno, partimos a la hora. Un favor, denme sus nombres. ¿Quiénes están? Está Ashley, Isidora Moreno. Isidora Moreno, ya. Ya, Juan ¿quién más? Contreras. Juan Contreras, Scarlett González. Scarlett González, ya. Vamos tres, ¿quién más? Belén Ángel Saldías. Beltrán. Ángel, con 2G, ¿cierto? Sí. Ángel Beltrán, ya. ¿Quién Ashley más? Estudillo. Ashley Astudillo, ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? Belén Saldías. Belén Saldías. Bien. ¿Quién más? Benjamín Barberena. Benjamín Barberena, ¿ya? ¿Quién más? Taliciro Moreno, Juan Contreras, Scarlett González, Ángel Beltrán, Ashley Astudillo, Belén Saldías y Benjamín Barberena. ¿Ahí estaríamos? Yo creo que Ignacia Pérez. ¿Cuánto? Ignacia Pérez. Ignacia Pérez. Ignacia Pérez. ¿Ya? ¿Qué más? Hay 8. ¿Ahí parece que estaríamos? Sí. Ya, chiquillos, hoy día vamos a revisar algo que el otro día me lo pidió uno de sus compañeros respecto al, en estequiometría, el reactivo limitante. Me decían que por ahí apareció una pregunta en la prueba, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, aquí el reactivo limitante, no sé, en toda ecuación, en toda reacción química, ¿cierto? Cuando ocurre y forma un producto, hay una especie que, o sea, interactúa A más B y se produce C más D u otro producto. Entonces, hay una fase de la reacción que dice, hasta aquí nomás usted puede producir. ¿Ah? No significa que si yo le agrego más de un reactivo a la reacción, va a producir más, ¿no? Se alcanza un equilibrio y de ahí no se produce más producto. ¿Mm? Ya, entonces, ¿qué hicimos aquí? Aquí les voy a ir explicando un ejercicio paso a paso y lo vamos a ir mirando por todos lados. ¿Mm? A ver, aquí dice que 2 gramos de acetileno, CH3H8, no se preocupe mucho por los nombres, ¿eh? En la prueba no es necesario que usted sepa los nombres de los reactivos. ¿Mm? En algunos casos sí, pero en caso de estequiometría, sí, generalmente les dan los datos. ¿Mm? Entonces, este ejercicio dice que 2 gramos de acetileno y 7 gramos de oxígeno reaccionaron hasta el límite, es decir, hasta el límite posible para formar CO, monóxido de carbono y agua. Entre paréntesis, en todas las reacciones orgánicas, porque esto es un compuesto orgánico, los compuestos orgánicos son aquellos que están constituidos de carbono, hidrógeno, oxígeno, principalmente. ¿Mm? Y cuando se queman, en presencia de oxígeno, los productos son CO2 y agua. ¿Mm? Entonces, cualquier materia orgánica que ustedes quemen se transforma en CO2 y agua. Un trozo de madera al quemar se transforma, ¿cierto?, en CO2. Lo hará en negro usted, claro, que se va a transformar en carbono.
pero una parte se va a liberar agua. El producto va a ser CO, CO2 y agua. En este caso es monóxido de carbono. El monóxido de carbono, aquí, a ver, en las combustiones, este gas mata, el monóxido de carbono. Mata porque no se siente, es imperceptible al olfato. Entonces, cuando se produce emanaciones de monóxido de carbono en una habitación cerrada, la persona no se da cuenta, se empieza a quedar dormida. Se duerme, y fallece. ¿Ah? Porque este monóxido reemplaza al oxígeno en la hemoglobina de la sangre, entonces en vez de transportar oxígeno, transporta CO. Y esto al final va matando las células y la persona fallece. Han ocurrido un montón de accidentes por esta cuestión, principalmente por los califón. Escuchado cuando los califón no están en buen estado, no son mantenidos, que la combustión es incompleta, entonces se produce CO2 por un lado y CO2. El CO2 tiene un olor, cuando hacemos un asadito, ¿cierto? De repente el carbón suelta un olor como medio picante. Ese en parte se debe al CO2, al dióxido de carbono. En cambio, el monóxido, ese no se percibe. Como dato. Bueno, este problema nos dice que 2 gramos de acetileno reaccionan con 7 gramos de oxígeno y hasta el límite posible, dice, para formar monóxido de carbono y agua. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuántos gramos de monóxido de carbono se formarán? Es decir, si hacemos esta pregunta así, tal cual, nadie puede responderla inmediatamente, a menos que se sepan los datos de memoria y haya hecho el ejercicio y se sepa el resultado de memoria. Pero lo que hay que hacer aquí es desarrollar el problema, analizarlo y ver qué es lo que nos piden. Entonces aquí, los pasos. Aquí, si hacemos los pasos ordenados, lo principal aquí en química es ser ordenado en los pasos. ¿Ah? Ya, el problema, ¿qué nos va a dar nos va a dar un enunciado, ¿cierto? Cortito, puede ser más largo, pero generalmente a veces las preguntas más cortas son las que tienen desarrollo más largo. Nos va a dar por un lado los pesos moleculares, aquí lo puse completo, el peso molecular del acetileno, el peso molecular del oxígeno, el peso molecular del carbono, el oxígeno. Me faltó aquí el hidrógeno es, el hidrógeno lo vamos a poner hidrógeno igual 1,0 gramos mol. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del mol? Aquí nos sirve 1,0 gramos mol. Eso. Y el carbono es 2, eso. Es el peso molecular del hidrógeno. Ya. Entonces, en la prueba les dan esto. ¿Cierto? Los pesos moleculares. Entonces ustedes dicen 12 por 3, esto lo anotan, ¿cierto? Lo van haciendo. Dicen 12 por 3, 36. Más 8, ¿cierto? Son 44 y algo. Aquí hablamos de números cerrados, sería 44. ¿Cierto? Ya. En el caso del oxígeno, el oxígeno pesa 16 y como son 2 moléculas, o dos átomos de oxígeno, como es por 2, el peso molecular sería 16 por 2, 32. El peso molecular del oxígeno solo 16, pero del O2 es 32. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, estos ejercicios se trabajan en moles, a menos que le den los moles, ¿cierto? Calculo los moles de las especies que están involucradas. En este caso, los moles de acetileno, ¿cómo los calculo? Van a ser los 2 gramos dividido por el peso molecular del acetileno. Y eso me da 0,0454 mol. Ahora, si me cuesta hacerlo así directo, ¿cierto? Porque esto es una fracción,
Acuérdense que las fracciones, división de fracciones, ¿cierto? El segundo miembro de la fracción se invierte. Por eso el mol queda arriba. O lo hago por regla de 3. Así meto cartero, digo un mol de eso, ¿cierto? Un mol de eso pesa, le pongo una flechita, ¿pesa cuánto? 44,097. Aquí no importa cómo ustedes trajen, ¿ya? Va. Lo vamos a poner aquí. Aquí abajito lo vamos a poner. No, ¿cierto? Lo vamos a poner. Entonces, ¿cuántos mol van a ser de acetileno? X, ¿cierto? Y 44, aquí estos son gramos. Un mol de acetileno pesa esos gramos. Por lo tanto, flechita, ¿cierto? ¿Cuántos gramos me da el problema? 2 gramos. 2 gramos. ¿Sí? Entonces aquí despejo la X, digo 2 por 1 y digo por 44, ¿ves? ¿No es lo mismo? Y saco los 0,054 moles de acetileno. ¿Ya? Y hago lo mismo porque me dice que reacciona los 2 gramos de acetileno y 7 gramos de oxígeno. ¿Cierto? Entonces, trabajo con los datos que me dan el problema. Y 7 gramos de oxígeno equivalen a 0,2188 moles de oxígeno. ¿Ya? Preguntas. ¿Se entiende hasta el momento? Chiquillo. Scarlett. Sí, profe. ¿Sí entiende? Benjamín. Benjamín. Sí, profe. ¿Lo entiende? Ya. La otra chiquillo. Tamara. Tamara me parece que no está. Profe, ¿Sí? Yo tengo Dígame. una duda. A ver. ¿Cómo elimino los gramos? Porque entonces no quedaría la unidad de medida como 1 partido en mol. O yo me perdí, es que... ¿Aquí? em, ¿Aquí? ¿En esta parte? no, al otro lado. ¿Acá? Ahí. Ahí. Sí. Ah, claro, mira. Ay, Dices perdón. gramos, se cancelan los gramos, ¿cierto? Tacho los gramos. Tacho Ya. los gramos. Lo vamos a poner con un colorcito. ¿Ya ahí solo queda mol? Claro, mira. Tachémoslo los gramos. Y aquí tacho el gramo. ¿Viste? Se va ese y ese. Y como es una fracción, ¿cierto? Es 2 gramos partido por 44 gramos partido por mol. El mol, ¿cierto? La segunda fracción se invierte. Por eso le queda mol. Claro, ¿Cierto? claro. Es verdad. Cancelo ahí. Esto es de matemáticas, ¿no? ¿Mm? La Sí, es segunda que... fracción, claro, la segunda fracción siempre se invierte, ¿cierto? O sea, para 10 fracciones yo invierto la segunda y queda una multiplicación al final. ¿Mm? Gracias, profe. ¿Ves? Y aquí esto por esto, entonces se van a cancelar los gramos y te quedan los moles. Por lo tanto, nos quedan, ¿cuántos moles? Ay, de verdad no sé los gramos. Gramos, ya. Seguimos. ¿Mm? Entonces, después hacemos lo mismo con el oxígeno, ¿ya? Y sacamos los moles, porque nos dice el problema que reacciona el acetileno y el oxígeno. Sacamos los moles, calculamos los moles para cada uno. Después planteo la ecuación, ¿cierto? Como dice que el problema dice que el acetileno reacciona con el oxígeno, el acetileno reacciona con el oxígeno y produce CO y agua, agua. Aquí se coloca generalmente doble flecha, porque como está en equilibrio, ¿ah?
Ah, se puede poner una flecha, eso no importa, pero lo que significa es que la reacción está en equilibrio. Ya, entonces la combustión nos produce CO y agua. Entonces la pregunta que que me tengo que hacer, lo primero que examino en el ejercicio, aparte de calcular los moles, miro si la reacción está equilibrada. ¿Está equilibrada? Si yo tapo esto, esto no lo hemos hecho todavía, y miro aquí, voy a decir, tengo 3 carbonos, tengo un carbono, ya no está equilibrado. Tengo 2 oxígenos, tengo 2 oxígenos. ¿Ve? Ahí estamos bien, pero el hidrógeno, ¿cuánto tengo? Tengo 8, aquí tengo 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a tantear primero. Si tengo 8 oxígenos, digo, y acá tengo 2, bueno, voy a poner un 4. ¿Qué pasa si un 4? Voy a tener 4 por 2, 8 oxígenos. Ya, voy a estar aquí, voy a tener 4 oxígenos. Ya. Pero a este otro lado tengo 3 carbonos. ¿Qué pasa si le pongo un 3 aquí adelante? ¿Cierto? Puse un 4 para equilibrar los hidrógenos y puse un 3 delante del carbono para equilibrar los carbonos. Entonces voy a tener 3 carbonos, 3 carbonos. Hidrógeno, 8 hidrógeno, 4 por 2, 8 hidrógeno. En total, aquí multiplico moles por átomo. Me da 8. Total, 8 moles. ¿Ya? Oxígenos, ¿cuánto tengo? Tengo 4 y 3. Serían 7. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo un 7 acá adelante. Pongo el 7. Pero al poner el 7, imaginemos que el 2 no he puesto ese 2. Al poner el 7 voy a decir 7 por 2, 14 oxígenos. Chuta, me pasé. Pues ¿cómo lo hago? Entonces, ¿qué es lo que hago? Recurro a la matemática simple. Ya, le pongo un 2 abajo. Pongo 7 medio oxígeno. 7 por 2 son 14 y divido por 2, 7. Entonces, 4 y 3 son 7 oxígenos en total. Y ahí la tendría equilibrada. Yo puedo considerar esa hasta ahí. Estoy impecable. Estoy bien. Puedo seguir trabajando con eso. Pero digo, a ver si puedo ponerle número más simple. Entonces voy y multiplico toda esta reacción para hacer desaparecer ese 2. Lo multiplico todo por 2. Por 2. ¿Te fijas? Multiplicar por 2. Me queda un 2 aquí adelante. Me queda un 2 por 7 dividido por 2. Entonces desaparece ese 2. Me queda 7 nomás. Y me queda 2 por 3, 6. Y 2 por 4, 8. Y si miro al lado, a todos los lados, voy a tener 7 por 2, 14 oxígenos. 8 y 6 son 14 oxígenos. La tengo equilibrada la ecuación. Aquí también la tengo equilibrada. Puedo usar otros números si quiero. Puedo poner el doble de esto. Puedo poner un 4, puedo poner un 14, puedo poner un 12 y puedo poner un 16. Y la ecuación sigue estando equilibrada. Eso es lo que importa. Que no importan los números, o sea, y sí importan los números que ponga acá adelante, pero siempre y cuando la ecuación esté equilibrada para ambas, para los reactantes que son estos y para los productos que los tenemos acá. Ustedes saben que hay una ley que dice la OCDE que toda reacción, ¿cierto? Hay tanto, nada se destruye, solo se transforma. Y eso siempre está en equilibrio. Tantos moles, aquí tantos moles, y también tanto en masa. O sea, si aquí sumando estos dos, multiplicando por los factores estequiométricos, sumo aquí, voy a tener, supongamos, 20 gramos en total. Y aquí también, sumando esto y esto, voy a tener 20 gramos. ¿Ya? Entonces, la tengo que tener equilibrada en cuanto a las especies, en cuanto a los moles, ¿cierto? Y en cuanto a las masas totales que yo tenga a los dos lados de la ecuación. Preguntas. ¿Se entiende? Chiquillo. Hasta ahí sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende, Isidora? ¿Sí? Profe, Dígame.
¿Por qué era que multiplicamos todo por 2? Es para no trabajar con la fracción. Porque vamos a tener ya. aquí, ¿listo? Voy a tener, ok, aquí, voy a tener un 7, ¿cierto? 7 por 2, ¿cierto? Pongámoslo adelante mejor. Multipliqué por 2. Delante de la ecuación, 2 por 7, ¿te fijas? ¿Te fijas? Pero como está dividido por 2, ese 2 desaparece. Ese y ese. Entonces te queda el 7 solito. ¿Y una edición ahí? Se cancela ese, ¿cierto? Ese y se cancela ese. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Viste? Ya. Profe, yo tengo otra duda. Ahí al frente el 2 está multiplicando el carbono para que esté en equilibrio con el 6, ¿cierto? Claro, claro. Todos estos números están multiplicando. 2 por Ya. 3, 6 carbonos. 2 por 8, 16 hidrógenos. 7 por 2, 14 oxígenos. Fíjate, 2 por 3, 6 carbonos. 6 por 1, 6 carbonos. Oxígenos, 7 por 2, 14. Tenemos 6 oxígenos y, y tenemos 8, también tenemos 14. ¿Me fijas? Por eso decimos que la ecuación está equilibrada. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ya. Bien, ahora nos vamos. Entonces, ahora trabajamos con la ecuación y los datos que nos da el problema. Tengo calculado los moles que los hago reaccionar. Equilibré la ecuación. Y ahora me voy al problema. Entonces, sigo trabajando con la ecuación. Me fijo en la ecuación. Tengo 2 moles, ¿cierto? De acetileno. Esto me da la ecuación. Y produce 6 moles de monóxido de carbono. Que es lo que me está preguntando es la pregunta que me hacen. Ahora, como calculé los moles de acetileno acá arriba, ¿cierto? ¿Cuánto calculé aquí? Aquí, ¿viste? ¿Ves? 0,0454 mol de acetileno. ¿Ya? Los coloco aquí abajito. Y X y hago la operación. ¿Ah? Y eso me da 0,054 por 6 y dividido por 2, me da 0,1362 moles de CO, de monóxido de carbono. ¿Ya? Pero yo tengo que asegurar que cuál es la especie que me limita la reacción, cuál es el que me dice, no, momentito, usted puede reaccionar esto con esto, no. Entonces hago lo mismo con el oxígeno. Digo, 7 moles que me da la ecuación me producen 6 moles de monóxido de carbono. Y 0,2188, que lo calculo aquí arriba, moles de oxígeno, son X moles de CO. Hago la operación, 0,054 moles de eso por 6 y divido por 2, y eso me da 1362 moles de monóxido de carbono. ¿Ya? Observen. ¿Cuánto tengo? Perdón, aquí, íbamos aquí, ¿cierto? 7 moles de oxígeno. ¿A dónde íbamos aquí, chiquillos, o me perdí? No, estoy bien. Aquí tengo el acetileno, calculé 0,362 moles de monóxido de carbono, que se producirían. Ahora realizamos lo mismo, pero considerando el oxígeno. 7 moles de oxígeno producen 6 moles de monóxido de carbono, y con los moles que me da el problema, o los gramos, calculo de moles, me da 0,1875 moles ¿de qué cosa? De CO. ¿Se fijan? ¿Qué tengo que hacer ahora? Mirar cuánto monóxido de carbono se produjo aquí. 0,1362. ¿Se fijan? 0,1362. Vamos a poner un colorcito.
¿Y cuánto se produjo acá? 0,1875. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo que discriminar y ver dónde se produce la menor cantidad de producto. ¿Con qué especie? ¿A partir del acetileno o a partir del oxígeno? ¿Se fijan? Que primero trabajé con esta y después con esta. Con esta se produjo una cantidad de monóxido y con este otro, otra cantidad de monóxido. ¿Con cuál se produce? Ah, no, la pregunta sería, ¿cuál sería la cantidad correcta que se tendría que producir o la cantidad máxima de monóxido de carbono que se debiera producir en la reacción? A ver, Belén, por favor, ¿cuál crees tú? No está la Belén. Bastián, ¿cuál es la cantidad de monóxido de carbono que se produciría? ¿Cuál crees tú? Oh, no quieren contestarte ni. No, no estoy muy seguro, profe. ¿No sería el segundo o no? Ya, pero ¿por qué crees tú que sería el segundo? No sé cómo explicárselo. Opina, Pero di. es como pura intuición, ¿no? Porque que pienso que ese. Ya, por intuición. Ya, imagina, a ver, ¿cómo a ver, supongamos que yo preparo. A mí me gusta tomar té suponte café con leche, ¿cierto? Y tengo un umbral, o sea, un límite en que yo percibo rico el café con leche, porque le pongo una cuchara de café por una tacita de leche, ¿cierto? Y quedo feliz. Pero un día me equivoco y le planto 2 cucharadas de café. Y no me gustó la cuestión. Lo encontré muy fuerte. Entonces digo, ¿qué le agregué de más? ¿Qué le agregué de más? El café, ¿cierto? O sea, se mezcló igual la leche, qué sé yo, pero yo no lo percibí bien. ¿Ah? Lo encontré muy cargado. Entonces digo, le agregué un exceso de café. Entonces, como yo sé por la experiencia, por el hábito, digo, no, pues si yo tomo siempre con una taza de café, no. Ahí quedó bien, así me gusta, así es rico, exquisito. Entonces, lo mismo ocurre en las reacciones químicas. En una reacción química, siempre el producto que se va a obtener es aquel que reacciona a la cantidad mínima y menor que se produce. O sea, se produce la cantidad mínima, no el menor, sino la cantidad mínima que se puede producir a partir de una reacción. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es lo correcto aquí? La cantidad mínima de monóxido de carbono que se produce, porque aquí dice la pregunta, hasta el límite, ¿cuánto es posible formar? ¿Cuántos gramos de CO se formarán? Entonces, la cantidad de CO que se forma son C01362, no 01875 moles. Imagina tú que la piedra los antiguos alquimistas, antes que existieran los químicos, estaban los alquimistas, y ellos querían descubrir la piedra filosofal y, no sé, transformar el fierro en oro. Entonces hacían reaccionar fierro con oro, o sea, fierro con oxígeno, por dar un ejemplo.
Entonces decían, pongámosle más oxígeno, porque así en algún momento se va a formar el oro. Y por más oxígeno que le echaban, no, siempre se producía lo mismo. ¿Ah? O sea, había una cantidad X máxima de, en este caso no se producía oro, sino que de óxido de fierro. ¿Ah? Porque tú no puedes formar más producto de lo que la reacción te lo permite. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Por eso yo hice este problema y mostrarlo por los dos lados. Porque también se puede visualizar. ¿Ah? Se puede visualizar por las cantidades, pero, se puede inducir error porque va a depender de los coeficientes que tenga la ecuación. ¿Ah? Entonces, como yo ya deduje que la cantidad mínima o máxima de CO2 que puedo formar de monóxido de carbono es 0,1362, yo lo puedo calcular. ¿Mm? ¿Ves? ¿Con cuál especie produce menos CO? Es con el acetileno. ¿Mm? ¿Te fijas? Porque en los dos casos relacioné el acetileno con monóxido. Me fui, calculé de aquí para acá. Acetileno con monóxido me da 0,1362 mol. El oxígeno para producir monóxido me da 0,1875 mol. Ah, entonces yo podría decir, chuta, me conviene el oxígeno. Le echo más oxígeno y se me va a formar más monóxido de carbono. Y no es cierto, porque esta especie me está diciendo, no, usted puede formar máximo 0,1362 mol. Entonces, sugerencia, cuando se les planteen una ecuación así, ustedes váyanse por los dos lados, calculen un reactante y el producto, o uno más producto. El otro reactante con el producto. Comparan los dos, y aquel que les dé menor producto, ese es el reactivo limitante. En este caso, el acetileno. Porque con el acetileno se produce la menor cantidad de monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Se entiende, Bastián? Sí, profe. ¿Sí? Ya, tienes que visualizar con cuál se produce la menor cantidad de producto. Entonces, Profe, es calcular. Ah, dígame nomás. ¿Quién me habló? yo, profe. Entonces, para responder la pregunta de arriba del enunciado, ¿solo habría que pasar a gramos? Claro. Entonces, ahora, una vez que yo visualicé, el reactivo limitante es el acetileno, porque con ese producto se produce la mínima cantidad de monóxido. Con eso yo calculo los moles. Entonces, después me voy al peso molecular, digo 0,1362 moles por 28 me da 3,81 gramos de carbono, que es la respuesta. Esta sería la respuesta, ¿eh? ¿Ya? Lo otro. Esa sería la respuesta. Entonces, ahora, ¿qué pasa si calculo el monóxido de carbono a partir del oxígeno que reacciona? Entonces lo hacemos. A ver, ¿qué pasa aquí? Digo ya. 2 moles de acetileno reaccionan, ¿se fijan? También lo puedo hacer así. 2 moles de acetileno reacciona con 7 moles de oxígeno. 2 moles de acetileno reaccionan con 7 moles de oxígeno. Ahora, el acetileno que reacciona, que lo calculé aquí, los moles de arriba, los 0,0454, yo digo que es X mol de oxígeno. Y aquí puedo calcular los moles exactos de oxígeno que reaccionan. ¿Se fijan? 0,1589 moles de oxígeno. ¿Ya? ¿Y cuánto agregué? Agregué 0,21. ¿Se fijan? Agregué un exceso de oxígeno.
Entonces, esos mismos moles de oxígeno, voy a ver cuántos moles de CO se producen. 7 moles de oxígeno reaccionan con 6 moles de CO por la reacción. Ahora los 0,1589 X mol de CO, fíjense. ¿Se dan cuenta que obtenemos el mismo valor? ¿Se fijan? ¿Te fijas, Isidora? Isidora, Sí, profe. ¿te fijas? Que dice reaccionar. Calculé yo cuánto oxígeno realmente reaccionó. Lo calculé aquí. ¿Ah? Y eso dije, ¿cuántos moles de CO se producen? Son 0,1362, los mismos que calculamos aquí arriba. ¿Te fijas? Con cualquiera de las especies que yo calcule, determinando la cantidad exacta que reacciona, el resultado va a ser el mismo. Ahora, si me preguntaran cuánto agregué de oxígeno en exceso, como agregué 0,218188, están acá arriba, ¿cierto? Y los que realmente reaccionaron, ¿cuántos fueron? 0,1589, los tengo aquí, que los calculé por la reacción. Hago la resta. Y tengo un exceso de 0,0, aproximando 0,06 moles de oxígeno en exceso. Y en gramos, agregué 1,92 gramos de oxígeno en exceso. 1,92. ¿Y cuánto agregué? ¿Cuántos gramitos agregué de oxígeno? ¿No lo calculé arriba los gramos? ¿Cuánto agregué? ¿Lo calculé? No. 2 gramos. No, estoy tonteando. Agregué 7 gramos, imagínense. 7 gramos de oxígeno agregué. ¿Ah? ¿Y cuánto tengo en exceso? 1,91. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Belén? Sí, profe. ¿Ya? Esos son los pasos que ustedes tienen que hacer de acuerdo a lo que les pregunten. Ahora, la pregunta la pueden hacer de aquí para allá, es lo mismo. O de aquí para acá. Puedo averiguar cuánta agua se produjo, o cuánta agua reaccionó, agua reaccionó con el monóxido para formar oxígeno. O sea, la reacción la puedo calcular de aquí para allá, o si me preguntan por esto, me pueden dar los productos finales, me dan los productos finales, y yo calculo los productos iniciales. Porque me pueden hacer la pregunta, reaccionaron 6 moles de, no sé, 1 gramo de monóxido y 8 gramos de agua, o 4 gramos de agua. ¿Cuánto acetileno y oxígeno reaccionó? Entonces, hacemos lo mismo, de aquí para allá. ¿Ah? Como yo sé la cantidad, los productos los productos que voy a tener, ahí voy a deducir con cuánto reacciona, y voy a saber el reactivo limitante, y una vez calculado el reactivo, determinado el reactivo limitante, yo puedo saber cuánto el producto que se obtiene. Sabiendo el reactivo limitante, yo puedo calcular ese y ese. O estos dos, dependiendo de la pregunta como la. ¿Ya? ¿Se entiende? Chiquillos, este ejercicio les queda a ustedes, la clase que ha grabado. Pues la clase la graban, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe, está grabado. Ustedes la ven después. Pueden Sí. repasarlo. Ya. Qué bueno. Ya. Entonces no es necesario que yo reenvíe esta parte. Y vamos a un ejercicio 2. ¿Ya? Es parecido, pero para que se den cuenta de lo siguiente. Vamos a hacer reaccionar 2 gramos de acetileno también y 7 gramos de oxígeno, ¿cierto? Y para formar dióxido de carbono. ¿Se fijan? Que antes teníamos monóxido, ahora formamos CO2 y agua. Que esto es lo que más se produce en una reacción. Una reacción orgánica, cuando quemamos algo en presencia de oxígeno, se produce CO2 y agua. Ya. Entonces aquí me preguntan cuántos gramos de CO2 se formarán.
hago lo mismo. Reaccionan 2 gramos de acetileno, tenemos el peso molecular del acetileno, calculamos los moles, ¿cierto? Y tenemos el peso molecular del oxígeno, son 7 gramos de oxígeno partido por peso molecular, los moles, listo. Después me voy a la ecuación, ¿se fijan? Al principio tengo 3 carbonos, acá tengo 1. Entonces digo, voy a poner un 3. ¿Cierto? Un 3. Lo voy a poner con rojo. Y ahí, 3. ¿Ya? ¿Se nota el 3 o no? ¿Se nota el rojo? Ya, le puse un 3. Después digo, ¿cuánto hidrógeno tengo? Tengo 8 y acá tengo 2. Entonces voy a poner un 4 por 2, 8. Ah, ya. Tengo listos los oxígenos, 3 por 2, 6 y 4 son 7. No, 3 por 2, 6 y 4 son 10. ¿Sí? 10 oxígenos. Por lo tanto, aquí coloco un 5. 5 por 2, 10. ¿La tengo que equilibrar? La tengo que equilibrar. ¿Por qué? Porque tengo 3 carbonos y aquí tengo un 3. ¿Se fijan? ¿Ya? Uy, lo borré. Sin color. Oh, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pongo sin color. Ya. Oh. ¿Qué hice, chiquillo? ¿Qué hice, chiquillo? Usé mal el lápiz, ¿cierto? Ya, ahí hay un... ¿Qué número? Un 3. Un 3. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? La brochita. Me perdió la brochita. Le pongamos ahí. Así. Ahí. Ahí le pusimos un 3. ¿Cierto? 3. 3. ¿Ya? ¿Estamos bien? Listo. Entonces digo, un mol de acetileno produce 3 moles de CO2. ¿Sí? Por la ecuación. Después, los que calculé, los 0,0454 moles de acetileno que tengo aquí arriba, es X. Por lo tanto, tengo 0,1362 moles de CO2 que se produce. ¿Cierto? Gramos de CO2. Ya, CO2. Ya, ¿será eso? Veamos si es cierto. Entonces ahora me voy al oxígeno. Digo, 5 moles de oxígeno producen 3 moles de CO2. Por lo tanto, los 0,2188 mol de oxígeno que calculé es X. ¿Y eso me produce cuánto? 0,1362 moles de CO2. Ah, digo ya. Este es el reactivo limitante. Porque con este, o sea, el reactivo limitante viene siendo el oxígeno. ¿Por qué? Porque es él el que me dice hasta aquí puedo llegar. ¿Se fijan? La cantidad de CO2 que se produjo acá me dio ¿cuántos mol de CO2? 0,1362. Y acá me dio, con el oxígeno me dio 0,1330. Por lo tanto, ¿quién me limita la reacción? El oxígeno, porque se produce la menor cantidad, la mínima cantidad de CO2. ¿Se fijan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entiende? Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? Ignacia, ¿se entiende? Siempre pongo las dos especies. Y con aquella que se me produce la mayor cantidad de producto, en este caso, es la especie que me limita la reacción.
Entonces, con ese yo calculo. Entonces, digo 0,1313 CO2 multiplicado, en este caso por el peso molecular, me da 5,8 gramos, 5,8 gramos ¿de qué lo que era? De CO2. CO2. ¿Cierto? Ahora yo puedo decir, puedo preguntar, ¿cuánto agregué en exceso? ¿Cuánto agregué en exceso? Los moles de acetileno en exceso. Yo digo, un mol de acetileno reaccionó con 5 moles de oxígeno, ¿cierto? Porque el oxígeno es que me limita la reacción. Por lo tanto, con los 0,2188 moles que reaccionaron, yo digo, calculo 0,0438 moles de acetileno. Por lo tanto, el exceso que yo agregué ¿cuántos son? Son los 0,0454 moles de acetileno, ¿cierto? En total que agregué, eso, menos los que realmente reaccionan, que son los 0,0438. Por lo tanto, yo agregué 0,016 mol en exceso, de acetileno en exceso. Y eso multiplicado por el peso molecular, ¿cierto? Del acetileno me da 0,07 gramos en exceso. ¿Ya? Y eso lo hice yo para que la reacción se produzca. Porque siempre en una reacción, para que se realice, yo tengo que agregar un exceso. Por eso algo les explicaba yo en la minería, por ejemplo, cuando hacen lo que se llama una lixiviación, que es para sacar el cobre de la masa esa del cerro que sacaron, ¿cierto? Que lo molieron, lo trituraron. Entonces, tienen que extraer el cobre. ¿Ah? Entonces, en un cerro hay, supongamos, 1 tonelada de cobre. Tienen 10 toneladas de material, ¿cierto? Y para procesar esas 10 toneladas y extraer el cobre de ahí, le agregan ácido sulfúrico. ¿Ah? Uno de los principales productos de la industria minera es el ácido sulfúrico. Si aparece alguna prueba por ahí, el principal producto que se ocupa en la minería, la gran minería del cobre, es el ácido sulfúrico. ¿Y para qué se ocupa? Para extraer el cobre, ¿cierto? Capturarlo como sulfato de cobre. Entonces, ¿qué es lo que hace el químico, el ingeniero Profe. ahí? ¿Sí? ¿Sí, dígame? ¿Limpia toda la mena? Claro, arrastra cobre y otros metales, pero principalmente cobre. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace el ingeniero? Calcula los kilos, en este caso, de ácido sulfúrico o litro, que le tiene que agregar al cerrito. Entonces, haciendo la ecuación, él va a decir, bueno, para la tonelada esa de material que tengo, de cobre, necesito 2 toneladas de ácido sulfúrico, por poner un ejemplo. Pero asegurarse que se va a producir, va a sacar todo el cobre, le agrega un exceso de ácido sulfúrico. Entonces le agrega, en vez de agregarle 2 toneladas de sulfúrico, le agrega 2,2 toneladas. Y con eso él se asegura que va a sacar todo el cobre que tiene ahí el cerrito así. ¿Se entiende? Entonces, pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante ahí? A ver, ¿quién va a contestar aquí? Isidora, ¿cuál es el reactivo limitante? Si tengo cobre y lo hago reaccionar con sulfúrico, contéstame nomás, dime, si no importa, ¿qué se te ocurre a ti? Isidora, ¿no está la Isidora? ¿Se fue?
A ver, señorita Belén, Sí, profe. dime, si yo tengo cobre, ¿cierto? Quiero obtener Sí. sulfato de cobre a partir de cobre y le agrego ácido sulfúrico. ¿Cuál es el reactivo limitante? Si agregué un exceso de ácido sulfúrico. El cobre. Claro, porque quiero obtener cobre a partir del cerrito ese que tiene cobre y lo hago reaccionar con sulfúrico. Por lo tanto, el que me limita la reacción es el cobre. Yo si agrego más ácido sulfúrico, no significa que voy a obtener más cobre. ¿Se fijan? Como sulfato. Porque si no sería negocio redondo, pues le echo más ácido nomás y saco más cobre. Y no es así la cosa, ¿cierto? ¿Mm? ¿Quién quiere estudiar medicina? Hay una niña que quiere estudiar medicina, me dijo el otro día. ¿Está aquí o no? Yo, profe. ¿La Belén? No, ¿Quién la es? Ángel. Ángel. Claro, mira, lo mismo ocurre con los medicamentos. Los medicamentos, por ejemplo, un antibiótico. Un paciente se agarró una neumonía. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Prescribe un antibiótico, ¿cierto? Supongamos ampicilina, ¿ya? Entonces le dice al paciente la nota, usted se va a tomar un comprimido de 500 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas, ¿ya? Pero esos 500 miligramos van en exceso para asegurar de matar y eliminar la bacteria que yo tengo en el cuerpo. ¿Ah? O sea, supongamos, tengo 10 bacterias, o sea, son millones de bacterias, pero pongamos un ejemplo. Tengo 10 bacterias, pero a esas 10 bacterias le tengo que agregar 500 miligramos de antibiótico para ir matando, eliminando la bacteria que tengo en el cuerpo. Pero ese medicamento lo tengo que agregar en exceso para asegurarme que barre con toda la bacteria que existe. ¿Ah? Entonces, ahí, en ese caso, el reactivo limitante viene siendo la bacteria que me produjo el problema. Porque la bacteria es la que me dice, oh, ya, usted me está echando más, me está matando con lo que me está agregando. Entonces, ¿ah? ¿Se entiende? Entonces, yo agrego siempre un exceso, me aseguro un exceso de antibiótico para que ataque las bacterias. Entre paréntesis, los medicamentos, porque puede aparecer como pregunta general, se agregan ahora se han descubierto algunos que lo aplican en 1 o 2 dosis, que son tan efectivos que de un paraguas así te soluciona el problema. ¿Ah? Pero ese no es una sola dosis, sino que dan 2 dosis para asegurar que mataron toda la colonia de bacterias que tenemos que nos está haciendo daño. Profe, Entonces, todo eso está gobernado por la estequiometría. ¿Sí? eso de una sola dosis pasa con el medicamento Zolgensma, Ya, sí, que no, mira, ayuda sí, para la atrofia muscular espinal. ya, claro, sí, va a depender del tipo de medicamento, las características que tenga, y cómo hay que tomarlo, etcétera. Entonces, siempre esos medicamentos se agrega un exceso, ¿ah? Un ligero exceso, no es tanto. Acuérdense que los medicamentos vienen, a veces son microgramos. Por ejemplo, la gente que sufre del tiroides, ¿cierto? Que le han operado para suplir la actividad de la hormona tiroidea, tienen que tomar un medicamento. ¿Ah? Y ustedes leen la etiqueta, lo que dice, y dice, por ejemplo, 5 microgramos. Microgramos. ¿Qué es lo que un microgramo? Es la milésima parte del gramo, perdón, del miligramo. O sea, 1 miligramo partido 1000, o sea, una cantidad pequeñísima. Y eso es suficiente para reemplazar la actividad de la tiroides. ¿Mm? Profe, una consulta sobre la última ecuación que hizo. ¿Qué responde cada numerito que sale ahí abajo cuando saco el exceso?
Estos numeritos. Sí, que Ese, corresponden. Sí, sí, pues ándate arriba, mira. Esto lo calculamos arriba, 0,04 gramos. Esto es lo que agregué. ¿Te fijas? Molde que agregué aquí son moles de acetileno. Lo podemos poner aquí. Pues. Aquí. Moles de moles de moles de esto. ¿Eh? ¿Se fija? Estos son los que agregamos. ¿Y cuáles descubrimos que habían reaccionado? Estos que están aquí. Pongo lo mismo. Y eso me da 0,016 moles de acetileno en exceso. Y los calculo en gramos. 0,016 moles en gramos. Gramos de, ya, pongamos lo mismo. Ahí. Ojo. Eso, control C. Y lo pongo ahí. ¿Se entiende? gracias, profe. Sí, ¿Ok? Entonces, como les decía, en toda reacción hay las cantidades que reaccionan para formar una estructura. Los huesos nuestros están formados por calcio y por fosfato. ¿Ah? Entonces, nuestros huesos, ¿cierto? Son de estructura dura y reacciona cierta cantidad de calcio con una cantidad de fosfato y forma el hueso, los huesitos. ¿Qué pasa a veces cuando hay casos de niños que tienen deficiencia de calcio? Los huesitos se doblan. ¿Has visto? Ahora ya no se ve tanto eso, pero antes había niños que tenían las pantorrillas, las tenían así como arqueadas, como jugador de fútbol, pero las pantorrillas las tenían arqueadas. Y eso era por falta de calcio. Entonces, como la medicina fue avanzando y hay más oportunidades de ir al médico ahora, ¿qué es lo que hacía el médico? Recetaba calcio. Le daba unos comprimidos ahora, el gluconato calcio creo que dan. El gluconato calcio se lo hacen tomar. Entonces el calcio va al huesito y se lo transporta a la sangre, etcétera, y reacciona con el fosfato y forma el fosfato de calcio. ¿Mm? Entonces ahí también hay un equilibrio. Una X cantidad de calcio reacciona con una X cantidad de fosfato. Entonces el médico cuando nos da a tomar calcio, nos está diciendo sus huesitos están desbalanceados en calcio, les falta. Tiene más fosfato que calcio, entonces tiene que haber una cantidad suficiente de calcio para que reaccione y forme el hueso. ¿Mm? ¿Preguntas, chiquillos? Tamara, consulta, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Se entendió? Bastián, sí, profe. No, no ¿sí? tengo preguntas. Ya, entonces, estos ejercicios, se fijan que son cortitos, pero traen mucha información. Mucho. Entonces, en la prueba, generalmente son más simples las preguntas. Pero es fácil confundirse. Pero si ustedes tienen claro la parte del reactivo limitante, esa pregunta la van a contestar en 3 tiempos. Porque generalmente ahí les hablan de moles nomás. ¿Ah? Les ponen la ecuación, supongamos, les ponen esa ecuación, ¿ya? Y le dicen, un mol de acetileno reacciona con 2 moles de oxígeno y produce 2 moles de CO2. Entonces les van a preguntar, ¿cuál es el reactivo limitante? Y aparecen A, B, C, para abajo. Pero ustedes como estudiaron esto, van a decir, a ver, un momentito, veamos cuánto reacciona. Voy a tener, planteo la ecuación, la voy a tener que equilibrar y listo, pero me lo están planteando en puros moles. Ah, entonces está listo. Y me voy para abajo por la ecuación. Digo, un mol
de acetileno reaccionó con 3 moles de CO2 y lo que me da el problema, suponte me dice 1 mol. ¿Cierto? Supongamos que el problema me dice 1 mol. Y les van a dar una cantidad aquí. Entonces después hacen la otro cálculo, ya, 5 moles de oxígeno producen eso, ¿cuánto se produce de CO2? Y ahí se van a dar cuenta, este es el reactivo limitante, entonces por lo tanto se producen esto, y aparece la lista. Y el problema le va a salir así, pero en 3 tiempos, así de sencillo. Pero sabiendo eso, sabiendo calcular el reactivo limitante. ¿Mm? En los libros aparece explicado, dicen el reactivo limitante, lo dicen en palabras, pero yo prefiero explicarlo así, mirándolo por los dos lados, mirando de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces ahí yo me doy cuenta cuál es el que, de los dos, el que me dice cuánto se produce. ¿Mm? Creo que así es más sencillo, más simple. ¿Mm? A mi hija una vez en el liceo, estaba en el colegio y le traté de explicar así, y como mi hija es más perfecta que el padre, me dijo, no, papá, si el profesor me explicó así no es. Pero mi hijita le dije yo, sí, lo puede, mira, para que lo visualices, visualízalo primero, después tú lo haces como quieras, pero visualiza. No, si no, ya, listo. Te sacó mal la nota. Bueno, le dije, yo te traté de explicar, pero tú no hiciste. Por eso es importante, en química hay más de un camino para llegar a un problema. ¿Mm? Esta es una forma de explicarlo. Hay otros profesores que lo explican con factores, con puros factores. ¿Mm? Pero eso no importa. Lo importante es que ustedes lo entiendan y lo vayan planteando como mejor, sea más simple. Váyanse por lo más simple. ¿Mm? Y todos estos problemas de estequiometría se hacen de la misma forma. Se los pueden combinar con gases, les pueden preguntar qué volumen de CO2 se produjo. ¿Qué volumen de CO2? ¿Qué volumen de CO2? ¿Cuánto calculamos de CO2? 0,1313, ¿cierto? Entonces yo digo, si me preguntan por volumen de CO2, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer, Tamara? Volumen de CO2 producido, No sé, profe. ¿no sabe? Ya, mira. Bien fácil. ¿Ustedes se acuerdan cuando pasamos gases? Entonces dicen, en condiciones normales, ¿cierto? Un mol produce, si le preguntan por oxígeno, digo, un mol en condiciones normales, ¿cuánto se produce? ¿Cuántos litros se producen? ¿Uno solo? ¿Cuántos litros se producen, Bastián? Cuando tenemos gases, un mol de gas, ¿cuánto ocupa en condiciones normales? 22,4 litros. ¿Ah? 22,4 litros. Es constante. ¿Viste? Un mol de oxígeno en condiciones normales oxígeno, eso. Se producen 22,4 litros. Ahora, ¿cuántos moles calculé? Voy a calcular CO2. Ay. Mol. Ahí. Oh, que estoy tonto. Ya, un mol de CO2 en condiciones normales produce 22,4 litros. Por lo tanto, que estoy tonto, chiquillos. Ya, un mol de CO2, ahí.
Produce 22,4 litros. Ahora, aprovechemos antes que se corte un mol de CO2 por 22,4 litros. ¿Y cuántos se produjeron? ¿Cuánto CO2 se produjo? 0,1313. Entonces aquí coloco 0,1313. Entonces eso sería X. X moles. X moles de X litros. X litros. Entonces, X, ¿cuánto va a ser? X va a ser igual a 0,1313, 0,1313 por 22,4 y eso dividido por 1, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? 0,1313, 22,4 por 0,1313. Se producen X es igual a 2,9411 litros de oxígeno. ¿Ya? O sea, perdón, de CO2. De CO2. ¿Se fijan? ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entendió, Sí, profe. profe. ¿Ok? Ahí le saca mucho partido al ejercicio. Volumen de CO2 producido. CO2. También podemos calcular el volumen de litros de oxígeno que calcular. Lo mismo con los moles. Hacemos la misma operación. ¿Cuántos moles de oxígeno o cuántos litros de oxígeno reaccionar? Hacemos la misma operación. Pero sabiendo cuál es el reactivo limitante. Como ya sabemos cuál es el reactivo limitante, lo hacemos a partir de este dato. ¿Mm? Preguntas. Por mi parte no hay ninguna. ¿No? ¿Se entendió? Ya, Sí, oye, Se entendió, entre profe. paréntesis, en los ejercicios de lo que les he mandado, ¿lo han ido haciendo? ¿O lo han intentado hacer? Yo la he intentado hacer. ¿Y ahí te han dado los datos? ¿Te han dado los resultados? ¿Ah? Mira, si no Sí. les da, ya, si tienen alguna duda, algún resultado que no tengan, escríbanme. Mándenme al correo, no entiendo este ejercicio, cómo lo calculamos, y yo se lo explico. ¿Ah? Puede que no les conteste inmediatamente, pero en algún momento lo voy a hacer y les envío la respuesta y cómo se resuelve. ¿Mm? ¿Qué otra cosita? Eso, yo después les voy a mandar un par de ejercicios de esto, ¿ah? Para que practiquen. Y para que entiendan bien el asunto. ¿Ah? ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? Oye, ¿hay alguna posibilidad? No sé, voy a hablar con Marco. ¿Hay alguna posibilidad que podamos en algún momento reunirnos? ¿Se podrá? No sé, pues, va a depender de va a depender en qué fase está San Bernardo. Porque ahí todavía no van a clase, ¿cierto? Parece que no. No se pueden reunir todavía. Entonces, la idea es que en algún momento nos podamos reunir. Bien separaditos, qué sé yo. Tomando las precauciones del caso. Profe, ¿Sí? ¿me podría dejar presente, por favor? Que llegue después de que pase la lista. Oh, ya. ¿Tú eres? ¿Tu nombre? Tamara Repol. Tamara Report. Tamara. Ya. Tamara. ¿Y Tamara ha hecho los ejercicios? ¿Has tratado de hacerlos por lo menos? Por mi parte, no. No. Ustedes todavía están en clase, ¿cierto? Sí, Están en clase del colegio, ya. Oye, ¿y le han pasado algo parecido a lo que le hemos visto, no? Por lo ¿No? menos a nosotros en cuarto nos han pasado reacciones redox y Red. cosas así. Ah, ya. Sí, eso viene en unas próximas clases más bien el redox.
Sí, eso también hay que pasarlo. ¿Mm? Redox, sí, eso hay que hacerlo también. Sí, sí, también va. Tenemos que ver pH, tenemos que ver redox, tenemos que ver propiedades coligativas, las vimos. ¿Qué les pareció las propiedades coligativas? ¿Estudiaron? ¿Hicieron los ejercicios? Por eso les mando ejercicio. No les mando mucho ejercicio porque con 2 o 3, ustedes ven que aquí les sacamos harto partido a un puro problema. Lo dimos vuelta el ejercicio. Eso, niños. ¿Ah? Nos estamos viendo la próxima clase. Antes que nos corten la señal. Así es que nos estaríamos viendo el próximo sábado. Estudien. Bueno, profe. Les sugiero que estudien, que repasen, que miren los ejercicios, que entiendan los conceptos, de qué se trata. Y eso les va a ayudar. Van a ver que la prueba es más simple. Muy bien, pues. Ha sido un gusto y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, profe, Muchas cuídese. gracias, profe. Chao, que Chao. estén bien. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Pizarra. Claro. Hola, ¿cómo está, hombre? ¿Sí? Bien. También.